Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios porque nos permite estar un día más en este lugar. Y nos da la oportunidad de podernos reunir para escuchar la palabra de Dios. El tema de esta noche es uno que particularmente estuvo en mi mente. Para ser sincero, yo pensaba sobre qué predicar y venía a mi mente el libro de Oseas. Y voy a hablar acerca del tema, el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Vamos a leer en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 14. Vamos a leer el versículo 4 para que tengamos ese texto como nuestro texto base en esta noche. Pero creo que hay muchos detalles interesantes. Oseas está después de Daniel. Es uno de los conocidos como los profetas menores, aunque curiosamente en volúmenes de capítulos tiene 2 capítulos más que Daniel. Es más que todo una clasificación. Pero sin duda alguna es un profeta menor en el sentido de que se agrupa con otros 11 profetas que en volumen de profecía en cuanto a lo que escribieron no es muy extenso, pero todos fueron profetas de Dios, ¿verdad? Todos son profetas. Oseas es igual de profeta que Isaías, Jeremías o Daniel. Dice la palabra del Señor, Oseas 14:4, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Leámoslo una vez más porque es un texto muy precioso. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, antes de abordar este texto, creo que es necesario comentar lo siguiente. Y es que cuando nosotros leemos a los profetas, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces Dios los ocupó a ellos y sucesos de sus vidas para ilustrar, ¿verdad?, al pueblo. O sea, muchas veces ellos sirvieron como tipologías, como mensajes de Dios hacia el pueblo a quienes ellos profetizaban. En el caso de Oseas, al pueblo de Israel, específicamente al reino del norte. Aunque también hace mención en algunos versículos de situaciones con referencia al reino del sur, al reino de Judá. Y sin embargo, cuando leemos a los profetas, nos encontramos que Dios muchas veces les pidió hacer algunas cosas que nosotros encontraríamos extrañas. Por ejemplo, a Isaías se le mandó que caminase desnudo por 3 años, ¿verdad? Imagínense ustedes, el profeta Isaías caminaba desnudo. Y esa profecía ni siquiera tenía que ver directamente con Israel, sino con un pueblo extranjero que es conocido en la Biblia como Etiopía, profetizando que ese pueblo iba a ser llevado cautivo, y de la misma manera que Isaías iba a ir desnudo, exponiendo su vergüenza hacia ese pueblo que se jactaba de ser orgulloso, iba a ser humillado. En otra ocasión, al profeta Ezequiel, Dios le pidió que cociera su pan usando, y yo sé que esto es muy fuerte, excremento humano, porque así iban a hacer su pan los israelitas en el momento en que llegara su aflicción. Lógicamente Ezequiel le dijo: Señor, pero yo no tengo la culpa. Y entonces Dios pues tuvo misericordia del hombre y le dijo que pudiera preparar el alimento con otro condimento, ¿verdad? Con otro ingrediente, instrumento, ¿verdad?, para cocer su pan. Pero sin embargo, al profeta Oseas se le pidió algo muy curioso. Cuando estudiamos el texto, la forma en que está escrita en el capítulo 1, el versículo 2, pareciera que el autor lo escribe en pasado, como que está relatando algo en el pasado.
O sea, como que la mujer con la que Oseas se casó tenía una fama, pero digamos de que no era algo que fuera totalmente evidente para Oseas en ese momento. Lógicamente, cuando Oseas escribe este libro, él ya conoce y todo el mundo conoce la fama de la mujer con la que se terminaría casando. Pero el problema es que uno diría, bueno, tuvo mala suerte Oseas a la hora de escoger a su esposa. Porque uno siempre dice, no, yo voy a esperar en Dios a que Dios me muestre a la mujer indicada. Pero curiosamente fue Dios el que le ordenó a Oseas que se casara con esa mujer. Una mujer que dice que era una mujer fornicaria, adúltera, y que tenía muchos amantes, dada a la prostitución, porque llama a algunos en la expresión hijos de prostitución. ¿Y por qué Dios le pidió algo tan curioso a Oseas? Lo primero que tenemos que tener presente es qué significa el nombre de Oseas, porque en la Biblia los nombres tienen importancia. Y el nombre de Oseas es en hebreo muy parecido a otro nombre que nosotros hemos escuchado en la Biblia, Josué, que también nosotros conocemos que es parecido en el hebreo al nombre de Jesús. ¿Qué significa específicamente Oseas? Oseas tiene por lo menos 3 significados. El primero significa salvación. El segundo, haciendo referencia a Dios, dice, Él salva. Y tercero, de manera muy literal, Oseas significa salvación de Dios. En pocas palabras, cuando Dios le ordena a Oseas que se case con Gomer, en un sentido literal, Oseas va a servir como el instrumento que busca proveerle salvación a esa mujer que ha vivido una mala vida. Pero en lo más amplio, Oseas está tomando el lugar de Dios y Gomer el lugar de su pueblo. En ese momento Israel. Ahora nosotros lo podemos aplicar también a nosotros como iglesia, porque a lo largo de la historia de la iglesia han habido periodos de infidelidad de la iglesia. Y hoy en día sabemos de que estamos viviendo un tiempo en el que la iglesia cristiana no está viviendo sus mejores horas en cuanto a su fidelidad para con Dios. De hecho, ustedes lo pueden leer en Apocalipsis, ahí está cómo es o cómo Dios visualiza el estado de la iglesia en el tiempo final. Y sin embargo, y a pesar de eso, Dios en el tiempo de Oseas amaba a su pueblo. Y en nuestro tiempo, Dios sigue amando a su pueblo. Amén. ¿Y qué desea Dios de su pueblo? Que se vuelva a Él. De hecho, ese es el mensaje de Oseas. Gomer se va, Gomer abandona, Gomer tiene hijos con otro hombre, por eso los nombres de los hijos de Oseas, algunos nombres que aparecen ahí. Y a pesar de eso, Oseas le manifiesta amor a esa mujer, de la misma manera que Dios nos ha manifestado amor a nosotros, porque en algún momento de nuestra vida todos hemos sido infieles, o somos infieles, o seremos infieles, ¿verdad? O sea, nadie sabe en qué momento uno puede apartarse del Señor o tener alguna caída. Y sabemos que eso es infidelidad ante los ojos de Dios. Y a pesar de eso, Dios nos ama. Amén. Y nos ama porque somos su pueblo, ¿verdad? Amén. Aplicándolo a nosotros, los que ya hemos conocido al Señor, Dios ama a su pueblo. Y a diferencia de nosotros que somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y por esa fidelidad es que Dios no nos desampara. Es por esa fidelidad que Dios ha prometido de que mientras estemos en este mundo va a haber una iglesia cristiana. Van a haber creyentes fieles. Dios ha prometido que siempre va a haber un remanente, porque Dios no falla en cumplir sus promesas. Nosotros podemos fallar, pero nuestro Dios no falla. Aunque tengan que pasar décadas,
aunque tengan que pasar siglos, Dios siempre está trabajando para cumplir sus promesas. Le cumplió Dios las promesas que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se las cumplió o no se las cumplió? ¿Le dio la tierra a los israelitas o no se las dio? Amén. Se las dio. El Señor prometió enviar a un Redentor y lo envió. Y ha prometido que a todos los que creemos en ese Redentor, que es el Hijo amado de Dios, tenemos vida eterna y tendremos salvación. Y nuestro Dios, que no miente, va a cumplir eso. Aleluya. Y aquí vamos a ver cómo Dios manifiesta el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Leamos Oseas capítulo 2. Versículo 14 al 20. Mire las expresiones de amor que Dios tenía con Israel y ahora que Dios tiene para con nosotros. Creo que Oseas es, más allá de Cantares, el libro más romántico de la Biblia. Porque muestra ese amor de Dios como el esposo que ama a la esposa. Oseas capítulo 2 verso 14 al 20 dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 13. Dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Qué expresión! Eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces nosotros hemos andado afuera. O incluso quizás no hemos andado descarriados. Pero hay momentos en nuestra vida en que quizás estamos desanimados, estamos fríos. Estamos como apáticos, como indiferentes a Dios. Y ya no sentimos el mismo deseo de orar, ya no sentimos el mismo deseo de leer la Biblia. ¿Y qué hace Dios? Como Padre, nos castiga, ¿sí o no? Nos disciplina, nos llama la atención, nos reprende. Pero también como Padre, ahora aplicándolo aquí, como esposo que ama a su esposa, la iglesia es la esposa del Señor. ¿Qué hace? Viene a ti, a tu conciencia, y te comienza el Espíritu Santo a enamorar. ¿Sí? Te vuelve a conquistar y te va atrayendo, te va atrayendo. De hecho, Jeremías utiliza esa misma expresión. En algún momento de su vida el profeta Jeremías dijo: ya no voy a profetizar más, porque cada vez que profetizo solo palos recibo. Y en ese momento dice Jeremías: ya no voy a ser profeta, ya no voy a hablar en nombre de Dios, ya no voy a volver a predicar, ya no voy a volver a anunciar el mensaje del Señor, porque solo problemas tengo predicando. ¿Y qué dice? Pero cuando me quise callar, no pude, porque había algo en mi interior que no me dejaba en paz. Algo que me impedía permanecer indiferente al ministerio que el Señor me había entregado. De la misma manera, Dios está tratando con Israel y está tratando con nosotros. Y aunque haya momentos de indiferencia, el Señor siempre está persuadiéndonos para que nos volvamos a Él. De hecho, es lo mismo que en Apocalipsis dice, Apocalipsis 3:20. Muchas veces ese texto se ha predicado en campañas como si fuera un mensaje evangelístico. Pero si nosotros somos claros y objetivos, eso Dios no se lo está diciendo a gente que no lo conoce, se lo está diciendo a su iglesia, a su pueblo. Yo estoy afuera, como en Cantares, oí la voz de mi amado desde la puerta que me decía: amada mía, aquí estoy, abre. Pero ¿qué le pasó a la tsunamita? Dicen: no, es que ya estoy con la ropa de cama, ya estoy perfumada, ya tengo los aceites para... Yo si me levanto me voy a volver a ensuciar. Y se fue el amado. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Aleluya. O sea, lo que Dios quiere es que como su pueblo tengamos comunión con Él, estemos enamorados de Él, le sirvamos con pasión, que nos
Deleitemos de estar en la presencia de Dios. Miren, yo les tengo que ser sincero. Hay momentos, y yo creo que todos lo hemos sentido, que hay momentos que cuando nos ponemos a orar, sentimos como que estamos hablando con la pared. Sentimos difícil orar. Hay momentos en los que nos cuesta orar. Pero hay otros momentos en los que uno, cuando entra a orar, siente que es la cosa más rica del mundo. O sea, realmente sentís que Dios está ahí, que Dios te está escuchando y que Dios te está hablando a tu espíritu. Te está consolando, te está abrazando, te está llenando con su amor. Y eso es lo que Dios quiere, porque tomando la analogía del matrimonio, como Pablo hace en Efesios 5, esa es la relación de intimidad, de comunión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, así como debería ser en lo ideal el matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer, porque no hay conexión más profunda e íntima entre dos seres humanos que dos personas que se han casado. Porque se comparten todo, se conocen todo. Incluso hay cosas que ellos conocen de ellos que ninguna otra persona conoce. De esa misma manera Dios se quiere relacionar con nosotros. Y hay momentos en que en los matrimonios se pelean. Lo digo porque yo vi a mi padre también. A veces, no crean que siempre fueron no, ¿verdad? A veces se jalaban del pelo. No literal, ¿verdad? Gracias a Dios nunca hubo eso, nunca hubo violencia. Mi papá siempre respetó a mi madre y entonces yo tengo ese ejemplo. Pero hay momentos en que la mujer se pone y el hombre tiene que ir a hablarle al oído. Y así Dios, hay momentos que nosotros somos duros, hermano. Y Dios tiene que venir, ven mi amor, ¿verdad? Tiene que enamorarnos. Y eso es lo que Dios se propone. Sigue diciendo, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará, dice, como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Porque cantó Israel o no cantó. Amén. Éxodo 15, ahí está el cántico, el famoso himno de victoria. Cantaron de alegría porque Dios los había liberado. Pues ese mismo amor de su juventud es el que Dios quiere que su pueblo recupere. Es como en Apocalipsis, que volvamos al primer amor. O sea, porque el primer amor no es un estado, no son los primeros 3 meses después de bautizarte. El primer amor de nosotros es Dios. Él es nuestro amor. Y deberíamos de apasionarnos, porque ¿saben qué es lo que más le entristece a Dios? A Dios no le impresiona que una persona se descarríe y se vaya al mundo. ¿Sabe qué es lo que más le entristece a Dios? Ver a una persona sirviendo y haciendo todas las cosas en la iglesia bien, pero sin pasión, sin amor por Él, como por cumplir. Y muchas veces nosotros, y yo me incluyo, hacemos las cosas por cumplir. Porque es cierto, no todo el tiempo estamos animados. Y uno dice, bueno, yo tengo que cumplir porque ahí de todas formas ya soy líder de ministerio, ya tengo responsabilidades. ¿Y qué van a decir los hermanos si yo no hago lo que me ha correspondido hacer? Pero no, hermano. No hagamos las cosas solo para seguir en la misma, para que todo parezca que sigue marchando bien. No. Si las cosas están mal, detengámonos mejor. Vayamos a la presencia y digamos, Señor, me siento indiferente. Me siento frío, pero vuélveme a calentar con el fuego de tu espíritu. Vuélveme a apasionar. O sea, yo quiero hacer las cosas no solo para cumplir, para que todo esté bien con la gente. Yo quiero hacer las cosas y que cuando tú me veas haciéndolas te puedas regocijar. ¿O no dice Sofonías 3:17 que el Señor se regocijará sobre ti con cántico, que Él cantará de amor por su pueblo? Amén. Dios canta, Dios se alegra, Dios muestra su amor. Dios es un Dios expresivo y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y de esa misma manera quiere que nosotros le sirvamos a Él. Aleluya. Porque cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él le servía a sus discípulos, no lo servía solo para darles un ejemplo, o solo porque lo tenía que hacer, o porque tenía que cumplir profecía. Ustedes lean a Cristo en los evangelios y van a decir, Padre, yo te alabo.
O sea, amando a su Padre y expresándolo públicamente. Gloria a ti, Señor. Porque ¿sabe cuál es la cualidad más grande de la Trinidad? El amor. Y el amor no se manifiesta cuando solamente hay un individuo, no, el amor se manifiesta cuando hay un emisor y hay un receptor, y eso se vuelve recíproco. Yo doy amor y recibo amor, yo doy amor y recibo amor, y esa es la unión, eso es lo que se manifiesta en la Trinidad. De la misma manera Dios, vuelvo al ejemplo del matrimonio, cuando hay amor entre el hombre y la mujer, el resultado de ese amor a veces es evidente, ¿no? Se evidencia. Aquí está el fruto del amor. Aquí está el fruto. Aquí hay dos frutos. La tercera. Ahí está. O sea, se supone, en el momento en que hay amor, como resultado, por eso es el matrimonio. ¿Ah? Porque es un reflejo. Y cuando hay amor en la iglesia, hay frutos. Las almas se salvan, los enfermos se sanan, la gente crece en santidad, hay alegría en el culto. Pero ¿qué pasa cuando se pierde el amor? ¿Verdad? Se vuelve todo costumbre. Exactamente, como címbalos que... Si no tengo amor, dice Pablo, nada estoy haciendo. Mira lo que sigue diciendo. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. ¿Qué significa Ishi? Mi marido. O sea, me vas a hablar con cariño. Y porque nosotros, Señor, sabemos, Dios es el Señor. Pero ¿cuántas veces realmente nos dicen, Dios te amo, tú eres mi Padre, mi amado? O sea, ¿por qué? Miren, hermano, ser cristiano no es pesado. O sea, hay dificultad. O sea, quiero que me entiendan lo que quiero decir. No es pesado cuando se ama a Dios, cuando se está apasionado por Dios, se siente. ¿Qué dice la Biblia de Jacob? Y le parecieron pocos días, dice, aquellos 7 años, porque la amaba. Y trabajó 7 años, y después otros 7, 14 años por una mujer. Y nosotros, por Dios, muchas veces no queremos dar lo mejor de nosotros. Aleluya. Y Dios, a pesar de eso, nos ama. Y nos está diciendo, quiero que vuelvas a esa comunión conmigo. Quiero que te vuelvas a deleitar en mí. Quiero que estar en mi presencia sea lo que más disfrutes. Decía el misionero David Brainerd. David Brainerd estaba sirviéndole a los nativos americanos allá por el siglo XVIII, cuando no había luz eléctrica, no habían caminos. Ahí él vivía, va a sacar el pelo, o va a vomitar. Allá vivía en el bosque, solo. Pero ¿saben qué decía David Brainerd? 1 hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres de este mundo. Estar en la presencia de Dios debería ser más interesante que cualquier serie de Netflix, que cualquier video de YouTube, que cualquier videojuego que nosotros podamos. O sea, Dios debería ser lo primero para nosotros, más que cualquier amistad, más que cualquier relación, más que cualquier otra cosa. Dios debería apasionarnos y no solamente ir a la iglesia y servir fríamente, decir, bueno, Dios es el Señor. No. Dios es mi Ishi, me llamarás Ishi, dice Dios. ¿Y qué dice? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Qué cosas están en nuestro corazón siendo esos Baales que están ocupando el lugar de Dios en nuestra boca? Amén. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el deporte. Pero hermano, a veces el deporte se convierte en un ídolo para nosotros, que Dios. Y yo lo puedo comprobar en este mundial. Hermano, hasta cambiaron en muchas iglesias el horario, porque ese día va a jugar México, ese día va a jugar Argentina, y cambiaron el horario del culto. Santo Dios. Y entonces, exactamente, decía San Agustín,
Cuida tu corazón y tus prioridades. No sea que estés amando más lo que debes amar menos y estés amando menos lo que debes amar más. Es decir, estamos amando más al mundo, que es lo que menos deberíamos amar, y estar amando menos a Dios, que es el que más deberíamos amar. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y te haré dormir seguro. ¿Cuándo? ¿Por qué es que muchas veces nosotros estamos bombardeados de problemas, de ansiedad? ¿Cuándo son esas etapas donde hay más problemas? Cuando estamos lejos de Dios. Y cuando volvemos al Señor, encontramos sosiego. O sea, yo le soy franco, cuando yo le he fallado al Señor, quizás pues no me iba a las 4 calles, pues, pero a mí me da ansiedad. O sea, yo no me siento tranquilo. O sea, yo siento, me estreso, y si me muero ahorita. O sea, me entra un miedo, una cosa fea. Pero cuando yo estoy en paz, cuando yo me arrepiento y vengo a la presencia, yo siento paz. Mira, hermano, cuando yo estoy bien con el Señor, bueno, por la fe, ¿verdad? O sea, yo digo, ahorita si me muero no hay problema, voy de viaje. O me acuesto a dormir, y si ya no despierto no hay problema. Ya, o incluso yo oro, Señor, ven ya. Pero cuando no, Señor, espérate un momentito. Todavía no. Como la del video. He peleado la batalla, Señor. Solo espero que me vengas a buscar. Todavía no, Señor. Y dice el verso 19: y te desposaré conmigo para siempre. Para siempre. ¿Es qué? ¿Cuánto? Hasta el matrimonio es para toda la vida, pero hay una debilitante, dice, hasta que la muerte los separe. Pero con Dios, una vez que nos hemos casado con Él, no nos vamos a separar nunca. Por eso la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, porque Dios no se divorcia. Israel hizo mucha tratada. Merecía que Dios dijera, bueno, lo voy a dejar a este y me voy a buscar a otro pueblo. Bueno, incluso en una vez probando a Moisés le dice, mira, voy a destruir este pueblo y te voy a levantar de vos otro pueblo, otro mejor que esto. Y Dios se los dice, ustedes no son el mejor de los, ustedes son el pueblo más pequeño e insignificante. Habían otros pueblos más grandes, más fuertes, pero Dios no los quiso a ellos, Dios te quiso a ti. Aleluya. Por amor de tu Padre. Y eso lo mismo lo encontramos en el Nuevo Testamento, que dice Pablo: y ustedes no son muchos ricos ni muchos poderosos, porque a los viles, a los menospreciados ha escogido Dios. Y lo decía ayer Aurelio en la prédica, el misionero: Dios escoge a gente común, es decir, a gente como tú y como yo. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántos multimillonarios hay que podrían servir en la obra de Dios y usar su dinero para el avance del evangelio? ¿Cuántos sabios? ¿Cuántos científicos? ¿Cuántos ingenieros? Claro, Dios sigue usando sabios. Hay científicos que son cristianos, hay millonarios que son cristianos, lógicamente, pero no son el total del pueblo. La mayoría del pueblo somos personas que estamos luchando el día a día, que tal vez no somos los más inteligentes, pero como confiamos en Dios, ahí está la sabiduría. Y Dios dice que se desposará con nosotros para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Porque una verdadera relación se basa en conocer. Si yo no conozco a la otra persona, ¿cómo puedo decir que tengo una relación con ella? Si yo digo que amo a Dios, pero no lo conozco. Porque ese es el problema de hoy en día. Hay muchas personas dentro de las iglesias, pero que no conocen a Dios. Y por eso no aman a Dios. Por eso no sirven a Dios. Porque no lo conocen. No conocemos a Dios. Y necesitamos conocerlo. Volviendo a nuestro texto, y para no extenderme mucho, porque hay mucho que decir sobre esto, dice el versículo 4 del capítulo 14:
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Aquí hay una expresión muy interesante, los amaré de pura gracia. Generalmente cuando hermano Félix puso sus ojos en la hermana Yasmina, o la hermana Yasmina y hermano Félix, yo no sé quién fue el primero que hizo eso. Eso lo sabrán ellos. Se fijó en algo. Una característica de hermano Félix o de hermana Yasmina, lo estoy poniendo de ejemplo, fue lo que les gustó. Y por eso creció algo en el corazón de él o de ella. Y fueron tras. ¿Verdad? Pero en este caso, hubo referencia a Dios con nosotros, porque todos nos hemos hecho esta pregunta en algún momento: Señor, ¿y qué viste en mí? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué yo soy cristiano y no el vecino? ¿Verdad? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta sincera: nada. Probablemente no había ni una sola razón para amarnos. ¿Sabes? Porque Dios es santo y nosotros no. No había ninguna razón. Por eso decía Spurgeon, Charles Spurgeon: Dios me escogió desde antes que yo naciera. Porque si Él hubiera esperado a que yo naciera, no habría ninguna razón para escoger. Por eso dice, vayamos a Efesios. Este sí lo vamos a leer juntos. Efesios 1. Es que esa es la respuesta honesta. A veces estamos buscando, no, Dios te amó porque le plació amarte, nada más y nada menos. Y eso es aún más maravilloso, hermano. Porque Dios podría habernos no amado. Hermano, Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. Dios no manda a Cristo y nos deja irnos a todos al infierno, y sería siendo justo Dios. Pero Él quiso salvar. Quiso mostrar su amor. Y por eso nosotros debemos mostrar amor. Efesios 1, versículo 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire lo que dice el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pura gracia, porque Él le plació amarnos, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en ¿quién? En el amado. ¿Quién es el amado por el Padre? Jesucristo. Y en ese amado, ¿qué recibimos nosotros? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Les amaré de pura gracia es una expresión que explica el amor de Dios. Y este amor es uno que se da por entero. No porque la parte receptora lo merezca, porque este amor no es algo merecido, sino que es algo que se otorga libremente, de forma completa y sin medida. Es Dios tomando la iniciativa. Por eso dice que yo lo sanaré. Yo sanaré su rebelión. Israel siguió en un camino de rebelión, pero a pesar de eso Dios se proponía restaurarlos a él. Aleluya. Y nosotros, es Dios el que sana nuestras rebeliones, el que perdona nuestros pecados, ¿sí o no? Y aunque no ignora el pecado, busca que el pecador se vuelva a Él. Por eso dice, y mi ira se apartó de ellos. Esta idea no es algo propio que nosotros habríamos pensado, solamente está en el Nuevo Testamento, como muchas veces solamente se enfoca, ya que Oseas es el ejemplo
y conjuntamente en el Antiguo Testamento se muestra cómo Dios ama a su pueblo a pesar de la infidelidad, aunque es cierto que esta idea del amor de Dios alcanza su plenitud cuando vemos cómo Dios nos ama sin vulnerar su justicia contra el pecado a través del sacrificio de Cristo. Aleluya. Es a través de Cristo que se hace evidente el amor de Dios. Amén. Solamente a través de Cristo nosotros tenemos relación con Dios y Dios manifiesta su amor. Y hay una expresión que aparece en Oseas 2:23 que no la voy a leer, pero que sí se explica en un pasaje del Nuevo Testamento en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, y ese sí lo vamos a leer. Ya con esto voy a ir cerrando. Primera de Pedro 2:10 dice lo siguiente, porque a veces solo leemos el verso 9, pero mira lo que dice el verso 10, y este es literalmente la explicación a Oseas 2:23. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, hablando de que somos real sacerdocio. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros no éramos nada, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes, dice Pablo, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos hizo salvos por su gracia. O sea, de forma libre, forma voluntaria, porque Él quiso amarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros a ese amor? Porque aquí está la cuestión. Dios nos ama, ¿sí o no? Dios nos ama. Dios me ama. Yo miré a la Keren encantada por ahí. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Ustedes tienen a ese amigo que los ama. Pero es que Jesús no solo es mi amigo. Jesús, dice la Biblia, que es mi hermano. Eso lo dice. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Somos coherederos con Cristo. ¿Y qué somos para Dios el Padre? Sus hijos. Yo tengo un Padre en el cielo que me ama. Me ama. Y Dios ama de verdad. Dios ama sin medida. Dios no me va a traicionar. Dios no me va a fallar. Entonces yo tengo la seguridad en su amor. Antes de responder la pregunta, leamos un último versículo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 al 10 y después el verso 19. Yo quiero que hoy se vayan exhortados a amar más a Dios en función de que Dios los ama. O sea, los estoy consolando y los estoy exhortando a la vez. Porque Dios los ama y Dios me ama, soy llamado a amar más, a darme más. Mira lo que dice la Biblia. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí estaríamos fritos todos, si no fuera por la misericordia de Dios. Es que aquí no estoy, como diría otro, esa es su interpretación. No, esta es la lectura del texto. Aquí no hay 3 pies ni 5 pies. El que no ama no ha conocido a Dios. Aleluya. Hay que amar a la suegra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En quién tenemos vida? En Cristo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Recuerden, yo sanaré su rebelión.
Ese es Dios tomando la iniciativa. Dios te amó antes de que tú lo amaras. Es como el Padre. Hermano Félix. Hermano Félix ama a sus hijos. Desde antes que ellos nacieran, el día que nacieron en el hospital. Él los conocía desde antes. Los amó primero. Antes de verlos. Antes de conocer cómo iban a ser sus rostros, sus facciones. Ahora viene la Sofía y le dice, papá, ya no te amo. No importa. ¿Verdad? ¿Qué dice? No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Es que nosotros no fuimos los primeros. No. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Sofía ama al hermano Félix porque Él la amó primero. Así. Mateo quiere a su hermano porque su hermano la amó primero. Antes de que existiera, antes de que naciera. ¿Ah? Ese es el amor de Dios. Amén. Y en base a ese amor nosotros tenemos que responder. Aplicándolo a nosotros como cristianos. ¿De qué manera respondemos a ese amor? Solo voy a mencionar las citas por el tiempo. Romanos 6, 1 y 2 nos enseña que no debemos abusar de su gracia. No debemos abusar de la gracia de Dios. Dios nos ama. Es cierto que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero no juguemos con el corazón de Dios. ¿Verdad? Porque se sentiría feo que alguien jugara con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. ¿Verdad? Se siente feo eso. ¿Cómo se sentirá jugar con los sentimientos de Dios? Número 2, Tito 2, versículo 11 al 12. Debemos vivir conforme a la gracia que hemos recibido. Número 3, 1 de Juan 4, 11. Ese no lo leí aquí. Porque si amamos a Dios, si Dios nos ha amado, debemos amar a los demás. 1 de Juan 4, 19, la acabamos de leer. Amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué decía John Stott, un predicador inglés? El Dios invisible que una vez se hizo visible en Cristo, ahora se hace visible en los cristianos. Si somos de Cristo, vamos a reflejar a Cristo. Y si Cristo es amor, los cristianos también aman. Por eso Jesús dice en Juan 13, yo quiero que ustedes se amen como yo los he amado. Yo le podría decir a ese, yo te quiero mucho, te amo, como a mi hermana, pero lo siento realmente, porque la cuestión no es solo decirlo, es sentirlo, porque dice amar como Él nos ha amado a nosotros. Santo Dios, estamos en problema, ahí vamos a reconciliar todo. Santo Dios. El amor de Dios no debe dejarnos iguales. Una persona que realmente ha experimentado el amor de Dios no puede seguir siendo la misma persona. Amén. No te puede atropellar un camión y quedar intacto. ¿Verdad? O sea, destruye el camión o te destruye. Su gracia nos llama a volvernos a Él, a permanecer en Él, a abandonar el pecado y amar a los demás. Amén. Gloria a Dios, hermanos.